¿Qué tal amigos? Les saludo servidor Eduardo Ibarra. En el tutorial pasado vimos arrays en JavaScript y lo vimos de una manera muy básica, simplemente de qué se trataba esa estructura y qué se podía hacer con ella en grandes rasgos. Ahora vamos a ver algunas funciones, métodos y cosas que podemos hacer con arrays un poquito más avanzados, y de paso vamos a aprender a usar estas funciones que ya vienen predefinidas en JavaScript. Así que vamos a abrir en esta ocasión el navegador de Chrome. Vamos a ir a View, Developer Tools. Nos dirigimos a consola y vamos a crear un array como lo vimos en el tutorial pasado. Vamos a crearlo, mi arreglo igual a corchete que abre y que cierra y entre comillas los valores hola mundo. Ahí está. Si yo imprimo mi arreglo, me imprime el contenido. Las operaciones que más comúnmente se hacen sobre arreglos son las de agregar elementos o quitar elementos. Vamos a agregar un elemento a este arreglo. Aquí vamos a usar una función predefinida de JavaScript para todos los arreglos creados. Vamos a poner mi arreglo. Estas funciones se acceden a través de un punto, como lo estamos viendo aquí. Y vamos a usar la función llamada push. Esto lo que va a hacer es mandar un elemento al final del arreglo. Ese elemento lo pasamos entre estos paréntesis. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí JavaScript. Me regresa el número de elementos que tiene el arreglo ahora. Y si yo vuelvo a imprimir el arreglo, ahora ya tiene 3 elementos. Para eliminar uno de los elementos, utilizamos una función llamada pop. Esto lo que hace es eliminar el último elemento agregado. Después vamos a ver cómo eliminar elementos de en medio, por ejemplo. Así que hacemos mi arreglo. .pop y me regresa el que eliminó, que en este caso es JavaScript, el último. Vamos a imprimir mi arreglo y ahí está, hola mundo. Entonces así agregamos y eliminamos funciones de un arreglo. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar acciones sobre ese arreglo. Metemos un elemento, sacamos un elemento y además nosotros tenemos otro tipo de cosas que podemos hacer nosotros con objetos de JavaScript, llamadas atributos. Que es un atributo? Es algo que le pertenece a ese objeto y nosotros podemos obtener esa información a través de la programación. Entonces, si por ejemplo yo pongo mi arreglo punto length, aquí me dice que tiene dos elementos. Entonces esta información yo la podré usar para, por ejemplo, hacer un ciclo que me recorre mi arreglo con el límite de mi arreglo.length. También tenemos algunas otras funciones, como por ejemplo, vamos a poner mi arreglo .join, y lo que hace es crear un string a partir del arreglo. El arreglo sigue teniendo el mismo valor en forma de arreglo, pero cuando yo le aplico o mando llamar este método o función del arreglo, lo que me imprime es esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un arreglo que quiero convertir a string, puedo crear una variable arreglo string igual a mi arreglo punto join. Las funciones, es importante que pongamos paréntesis que abre y que cierra. Y entonces ahora en arreglo string tengo yo el string y mi arreglo sigue siendo un array. Así que te invito a que escribas el nombre de tu arreglo, pongas un punto y vayas viendo todas las funciones que tiene aquí disponible JavaScript para el objeto de arreglo. Esta lista nos la está proveyendo los Developer Tools de Chrome. Y bueno, tú puedes ir viendo todas. Por ejemplo, vamos a ver el index of. El index of es una función que me regresa el número de posición en la que está algo que yo le pase. Por ejemplo, mundo. Quiero saber dónde está, en qué posición está mundo. Está en la posición 1. Si yo quiero saber la posición de hola, me dice que está en la posición 0. Si quiero saber la posición de algo que es inexistente en el arreglo, cualquier cosa aquí, me regresa un -1. Entonces te invito a que vayas probando todas esas funciones y atributos que salen aquí en la consola de JavaScript después del punto, para que te vayas adentrando también en algo de los Developer Tools y vayas viendo cómo funcionan los objetos dentro de JavaScript. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.